Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan a este espacio de aprendizaje en Internet. Yo soy Miguel Motoro, su anfitrión en este espacio. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla y en otras más, con esa imagen y nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos, suscríbete, pero sobre todo compártelos para que puedan ser de bendición a un mayor número de personas. En esta serie de videos estamos analizando cuál es el modelo de Dios para la paternidad. Para ello, estamos adentrándonos a entender el contenido de mi libro, El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Por ser de mi autoría, te ofrezco este libro de manera totalmente gratuita. Únicamente envíame un mensaje para que te pueda hacer llegar una copia en formato digital de este libro y así puedas tener mucha más información de la que se comparte en estos videos. Hasta ahora hemos ya visto la introducción del libro y en la introducción del libro aprendimos que Dios nos ha llamado a ser padres para cumplir tres propósitos. Primer propósito, formar siervos. Nuestros hogares tienen que ser fábricas de siervos y siervas de Dios, donde crezcan personas que aprendan a ser tesoros en la tierra al tiempo que aprenden a ser tesoros en el cielo. El segundo propósito de el por qué somos padres es preparar a nuestros hijos para cuando ya no estemos con ellos, para que así nuestros hijos puedan continuar esa lucha por poder encontrar su propósito en la vida, sus tesoros en la tierra y sus tesoros en el cielo, cuando ya no estemos con ellos. Para poderlo lograr, tercer propósito, tenemos que transmitirles valores, pero valores basados en la Biblia, no en nuestra opinión, no en la forma como fuimos educados o en nuestra cultura. El capítulo 1 del libro El Castillo de las Princesas nos enseñó que un hijo es tres cosas. Primero, un hijo es una personalidad en desarrollo, lo que implica que hay que esperar el tiempo necesario para que su personalidad alcance la madurez antes de que nosotros queramos poner sobre sus hombros una carga de vida que no están capacitados para llevar. También hemos aprendido que un hijo es la manifestación física del amor de los padres. En consecuencia, el hijo, una hija, deben de recibir la mejor versión de nosotros como padres, porque es la mejor expresión de amor que podemos tener para con ellos. El capítulo 1 también nos enseñó que un hijo es una recompensa de Dios, y de ti y de mí, como padres, y de nadie más, depende que nuestros hijos sean realmente una recompensa o la factura por medio de la cual Dios le muestre a todos los que viven a tu alrededor la clase de cristiano que realmente eres. Llegamos así al capítulo 2 del libro El Castillo de las Princesas, que se titula Lo que no es un hijo. Y en este video entenderemos y aprenderemos por qué debemos afirmar que un hijo no es una extensión de los padres. Para ello, tenemos que comprender que cuando nuestros hijos nacen, ellos nacen con su propia forma de querer actuar, su propia forma de pensar y su propia forma de tomar decisiones. Vamos a llamarle por el momento personalidad. Más adelante, en los capítulos que vienen, nos adentraremos a profundidad para hablar sobre la personalidad de nuestros hijos. Hasta este momento debe bastarnos con esta idea general. Ahora, es muy probable que la forma de actuar, pensar y decidir de tus hijos se parezca un poco a la tuya, por lo que podemos afirmar que nuestros hijos pueden ser semejantes a nosotros, pero jamás van a ser iguales. Las ideas de ese niño salió igual que su padre, o es idéntico en el carácter a su abuelo, o esa niña parece una copia de su mamá, son verdades a medias porque puede existir semejanza en la personalidad, pero recuerda, su personalidad está en desarrollo y tal vez en alguna etapa de su vida sí haya una especie de, llamémoslo así,
semejanza de personalidades, donde hay identidad, donde parece que se habla el mismo idioma, pero después su personalidad tendrá su propio desarrollo. Así que no olvides esto. Ahora, es importante entender que la personalidad en forma de pregunta, como aparece en nuestra pantalla, la personalidad de nuestro hijo puede ser influenciable o la personalidad con la que nace así va a quedarse por siempre. La respuesta es contundente. La personalidad de nuestros hijos es profundamente influenciable, más incluso de lo que tú o ellos pueden creer. Porque, te lo aseguro, un hijo con cierta edad sabe, según él, y cree, según él, que tiene todas las respuestas para todas las situaciones, cuando nosotros sabemos que aún todavía no tienen la experiencia para tomar decisiones que generen buenas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué llegan nuestros hijos a pensar eso? Precisamente porque su personalidad es profundamente influenciable. ¿Y qué es lo que la puede influir? Observa este gráfico. ¿Recuerdas a nuestro bebé con sus tres áreas que definen su personalidad? Bueno, su personalidad puede ser influenciada en primer lugar, siguiendo el gráfico de arriba hacia abajo, por ti, por mí, por sus padres. De hecho, nosotros somos, para bien o para mal, la principal fuente de influencia sobre un hijo, sobre todo en las tres primeras etapas de su infancia. Ya hablaremos de ellas más adelante, pero también les empieza a influir el entorno familiar. Comienzan a identificarse con las personas que les rodean. También el entorno social, los amigos, la escuela, también incluso el entorno eclesial, el entorno de la iglesia, todo eso comienza a influir esa personalidad con la cual nuestros hijos nacen. Esto nos lleva a la regla número 5 de la paternidad cristiana. Como padre, por ningún motivo debo obligar a que mis hijos sientan, piensen o razonen como yo. Jeremías 1:15. No, debemos enseñarles a pensar, razonar y sentir como Dios piensa, siente y razona, no como tú. Ellos no son una extensión de tu vida, no son allá donde tú vas a tratar de lograr las cosas que tú no lograste. No, son una personalidad independiente que debe ser respetada. Esto nos lleva a la siguiente conclusión que ves aparecer en pantalla. Si yo manifiesto esa personalidad que tengo y me doy cuenta que la personalidad de mis hijos es diferente y decido respetar esa personalidad con la cual en algunos puntos yo puedo estar de acuerdo, pero en otros no, ¿sabes qué va a pasar? Vas a generar confianza de parte de tus hijos y entonces tu influencia como padre alcanzará un mayor nivel y si tu influencia es positiva, basada en la Biblia, te vas a sorprender de todas las cosas buenas que te pueden pasar como padre. Ahora, vamos a entender que la personalidad de nuestro hijo está en desarrollo y ellos obviamente van a crecer. Mientras ellos no crecen, desarrollan su personalidad y le dan firmeza a su personalidad, su hogar, tú y yo, el entorno que les creamos, que está representado por esa pequeña casita, es su principal fuente de influencia, como ya lo mencionamos, pero observa tu pantalla del lado derecho. Va a suceder un momento en el cual ellos van a querer desarrollar su propio entorno dentro de su propio hogar. Y no te sorprendas porque en la mayoría de los casos ellos van a querer hacer dentro de su hogar cosas muy diferentes de las que hacían contigo, porque según la Biblia, cuando ellos formen su hogar, su principal relación social ya no va a ser contigo, va a ser con su esposo o con su esposa, y tienes que prepararte para eso, porque es entonces el esposo y la esposa o la esposa quien debe, escucha, quien debe ser su principal fuente de influencia, para que entonces nosotros como padres pasemos a ser un tipo de influencia diferente que la aprenderemos más adelante.
Esto nos lleva a la regla número 6 de la paternidad cristiana que dice así: mis hijos siempre llegarán a una etapa de independencia. Recuerda, siempre. Si yo insisto en retenerlos más tiempo del necesario, puedo perjudicarlos en lugar de ayudarlos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, no en tu camino, en su camino, en el camino que Dios les ha trazado. Los hijos deben ser criados para formar sus propios hogares. Sí, es entendible cuando dentro de su propio hogar los hijos encuentran sus principales satisfactores y logran equilibrio con sus padres. Pero si no hay equilibrio y por el contrario hay conflictos constantes, es porque la etapa de independencia llegó. Si tú como padre quieres por todos los medios retenerlos, porque no quieres que nada les pase, escucha esto, entonces nada pasará con su vida, ninguna cosa buena, ninguna cosa significativa, y todo lo que tú materialmente forjes para el bien de ellos, terminarán ellos desechándolo, destruyéndolo o perdiéndolo. Ahora, también es importante que entendamos que esta regla vuelve a reforzar lo que ya hemos aprendido. Si yo manifiesto respeto, aumenta la confianza de mis hijos en mí y con ello aumenta mi influencia en su vida. Entonces, hasta ahora nos ha quedado claro, como ves en pantalla, que nuestros hijos tenderán en algún momento a ser diferentes a nosotros a pesar de las semejanzas de carácter que se observen. Ahora bien, ¿cómo podemos los padres estar preparados para poder enfrentar esos cambios de personalidad de nuestros hijos? ¿Hay alguna forma en que nosotros podemos irnos alistando para ser el tipo de padre que ellos necesitan dependiendo la etapa en la que están? La respuesta es sí. Y para lograrlo tienes que hacer tres cosas. Uno, tienes que observar su personalidad. Tienes que ser un observador profundo de tus hijos, cómo se comportan, qué palabras usan, qué tipo de programas de televisión o películas les gustan a los 5, a los 6, a los 7, a los 12 años, a los 15. ¿Por qué responden como responden? ¿Qué tipo de música les atrae? ¿Qué tipo de gustos tienen? ¿Qué aficiones les estimulan? ¿Y qué cosas a ellos no les agradan? Pero sobre todo, obsérvalos cuando no se den cuenta que tú los estás observando. Obsérvalos cómo se comportan en la iglesia, qué tipo de amigos buscan, qué personas adultas buscan, a quiénes rechazan. Pregúntate por qué los rechazan. Y también, además de observar todo el tiempo su personalidad cambiante, por favor, aprende las cosas que a ellos les agradan y las cosas que a ellos les desagradan. El primer punto, su personalidad, puedes tú deducirlo a través de la observación. ¿Recuerdas? Y los otros dos puntos, no hay otra forma. Preguntándoles, estando en constante comunicación con ellos, porque la comunicación es la principal fuente de información que los padres tenemos sobre lo que les puede estar pasando. No te equivoques, no la deducción, porque hay muchos padres que dicen, yo conozco a mi hijo como la palma de mi mano. Eso es una absoluta mentira. Solo conoces la parte de tus hijos que ellos quieren que tú veas, pero no todo lo que ellos son. Por eso es muy importante que haya una profunda comunicación con ellos. Eso es la forma en la cual podemos estar preparados para enfrentar sus cambios de personalidad. Eso simboliza ese signo de interrogación. ¿Cómo puedo yo estar preparado a través de lo que ya nosotros hemos mencionado? Y recuerda, los dos puntos últimos de la reflexión anterior se logran obtener solo a través de la comunicación con ellos, constante, abierta, permanente. Tiene que haber observación y comunicación. Pero como padres cristianos contamos con una gran ventaja, la oración. La oración sincera de poderle pedir a Dios que nos muestre cómo son en realidad nuestros hijos, para entonces nosotros saber cómo comportarnos con ellos. Por favor, usa estos tres ingredientes que sumados te pueden convertir en un mejor padre. Para concluir, esto nos lleva a la regla número 7 de la paternidad cristiana, que dice así:
De la comunicación con mis hijos depende todo, así que no puedo poner excusas. Ningún cansancio, actividad u ocupación me debe impedir comunicarme con mis hijos. Números 12:8. No te conviertas en esa clase de padres que tienen tiempo para sus hijos 9 meses antes de que ellos nacieran y después no lo vuelven a tener. Y espero que estés entendiendo mi referencia. Por favor, no importa el cansancio, el ser padres de acuerdo al modelo de Dios para la paternidad exige tiempo, exige dejar un poco el teléfono celular, exige dejar un poco las actividades que te gratifican a ti, para entonces compartir con ellos las actividades que les gratifican a ellos en su persona. Hazlo, no te vas a arrepentir. Y, por supuesto, te recomiendo que veas los siguientes videos de esta serie donde estamos analizando el modelo de Dios para la paternidad a través de entender el contenido de mi libro El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Recuerda, insisto, el libro está a disposición gratuita tuya, solo enviándome un mensaje para que te pueda hacer llegar una copia en formato digital. Nos vemos, pues, en el material que aún tenemos que analizar para poder ser cada vez los padres que Dios necesita que seamos con nuestros hijos. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios nos bendiga.